Llegué al edificio cruzando la Plaza Italia, ya estaban los militares ahí. El golpe fue un punto de inflexión, no de una, sino de varias generaciones de chilenos. En septiembre del 73 yo trabajaba en Flaxo. Entendíamos nuestra misión como una misión de intelectuales disidentes, por cierto. Con una historia complicada. Se llama un poco la crisis del modelo democrático. Si estábamos hablando de relaciones de poder, si estábamos hablando de opresión, la situación de las mujeres era la más peor de todas. Las movilizaciones de la primavera feminista fueron clave en ir al callo. Un problema que tenía que ver con el contexto también internacional. A una comprensión de los fenómenos del autoritarismo como fenómeno global. Y de repensar la relación con los Estados Unidos. Aún en medio de la dictadura, hacer una ciencia social con compromiso con lo público. Yo creo que el principal desafío de nuestra sociedad es volver a generar organización colectiva. No todo lo que se termina se acaba. A propósito del tema que nos convoca, creo que septiembre va a ser un momento determinante de cómo se logra perfilar no solamente el gobierno, sino que la izquierda, la centroizquierda, en los valores del progresismo que cada vez más se reducen y se cuestionan en un ambiente que va a ser determinante luego más allá del propio septiembre, ¿no? Es decir, vamos a tener un mes marcado por la polarización, una sociedad que está permanentemente en tensión, y yo creo que es evidente que se está preparando también un ambiente para que septiembre, en vez de ser como quizás lo habíamos tenido otros años, de un mes de la reflexión, de un mes de aprender de los errores, de las lecciones, de tener un consenso social sobre ciertas premisas que son básicas, yo creo que ese ambiente hoy día está totalmente deteriorado. No hay posibilidad de la conversación. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que no hay posibilidad de conversación? ¿Cómo llegamos a esa situación? Yo creo que tenemos una sociedad episódica, poco reflexiva, por tanto cada evento, cada circunstancia se convierte en un acontecimiento en sí mismo, con un relato y una narrativa que tiene fecha de término y fecha de inicio y de término. Por tanto, sostener los diálogos más allá de la propia coyuntura hoy día es prácticamente imposible, y sobre todo para los temas que tienen que ver con la reflexión histórica, con la reflexión de la calidad de la democracia, con la reflexión sobre la institucionalidad del Estado, pero fundamentalmente con la calidad democrática de sus instituciones. No hay espacio para la conversación. Hay muy pocos lugares que, más allá de los centros, ¿cierto?, de investigación o los grandes pensadores, en fin, en la comunidad, temas que tienen que ver con el valor democrático, yo creo que no hay espacio para esa conversación. Ahora, porque parecía que ese espacio estaba abierto hasta inicios del siglo XX, hasta, digamos, por poner fechas, hasta el final del gobierno del presidente Lagos. Decíamos después, cuando ganó el presidente Piñera, que parecía que estaba empezando el fin de la transición al haber el juego de alternancia. Decíamos después, cuando se celebraban los 25 años, ¿sí?, de vuelta a la democracia, de que parecía superado el clivaje dictadura-democracia, y sin embargo estamos hoy en este escenario que señalas tú. Así es. Yo creo que han pasado miles de acontecimientos donde Chile no es un fenómeno aislado, y que también tiene que ver con lo que el negocio mío aquí dentro de la Flaxo, que tiene que ver también con esto, si la sociedad está preparada o están las instituciones preparadas para darse una gobernanza de la sociedad digital. ¿Por qué lo digo? Porque estamos frente a fenómenos que se han inmiscuido en la calidad de la democracia, en la satisfacción de la ciudadanía en torno a la democracia, en torno a las instituciones y su perfil en lo digital y en la inmediatez, y cómo se genera adhesión y cómo se genera valor público en términos de la desinformación, en términos de la mentira propiamente tal. No hay resguardos institucionales frente a aquellos elementos que están
atentando contra la nitidez y la calidad de la democracia. Y ese evento está libre, está sin una arquitectura institucional que lo pueda abordar de manera seria. Por tanto, las conversaciones son coyunturales, efímeras, se sostienen a partir de ejércitos de bots que van generando opinión pública. El mundo digital invade lo análogo, por tanto hoy día prácticamente conversamos a propósito de lo que ocurre en la red en el mundo análogo. Entonces yo creo que hay distintos elementos que a uno le dice que tenemos un desprecio, desafortunadamente, por la democracia. Tú que eres experto en el tema, la mayoría de las intervenciones de tu último estudio hacen ver, ¿cierto?, de cómo hay vínculos que antes uno lo creía que eran que podían sostener una valoración por la democracia, como el crecimiento o la prosperidad. Uno siempre habla de algunos países, por ejemplo, entre ellos Panamá, que dice, mira, un país que tiene alto crecimiento del PIB, pero eso no necesariamente va vinculado con la calidad o la satisfacción con la democracia. Una sociedad precarizada, en donde no ve que los frutos de la democracia les llegue, también que la democracia es parte de una satisfacción de la élite. Por tanto, yo creo que ahí, si bien la sociedad tenía ciertos mínimos comunes o máximos civilizatorios en términos de distinguir cuáles eran los valores de la democracia, yo creo que en el poco tiempo eso se ha totalmente desnaturalizado. Y ese es el fenómeno que nos encontramos hoy día. ¿Hay sistemas democráticos que han ensayado maneras de resolverlo que conozcas tú? Este ruido que genera el mundo digital, el mundo de las redes, que construye realidad. No sé si la palabra correcta si lo han resuelto, pero sí que la sociedad se ha dado el espacio para conversarlos. Yo creo que ese espacio de la conversación, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Israel en su momento vivió un conflicto a propósito de el aumento de lo que es el pan para nosotros. Hubo un movimiento social porque el gobierno anunció un alza, podríamos decir, de ese producto básico, ¿no? Y que se transformó en protestas sociales, que se transformó en una serie de acontecimientos desde el mundo universitario hasta el mundo de los trabajadores, en fin. Pero la sociedad pactó ciertos modelos de conversación para que quienes estaban interviniendo en el conflicto tuvieran espacio para la conversación. Más allá de imponer una agenda, o más allá de imponer, fue como los 30 pesos, podríamos decir, en Chile, y era, ¿cierto?, el evento que uno puede caricaturizar, ¿cierto?, donde se desata la sociedad empieza a entender que hay un cúmulo de problemas y dificultades acumuladas, ¿cierto?, y uno lo trata de caricaturizar en un evento. En este caso en Israel fue similar. A diferencia del caso chileno, que se dio una institucionalidad política, una salida política al conflicto, en Israel se generaron miles de mesas de conversación en torno al problema. Nadie rehuyó el conflicto. Hay un personaje en Chile que también fomenta, que hoy fue invitado, creo que por este gobierno, a la Araucanía, un mediador de la conversación, instancias de la conversación. Nosotros somos un país que dejó de conversar. Imponemos mirada. Uno ve los programas de mayor rating, son programas políticos y donde tienes un panel que se destroza humanamente, ya no con argumentos, sino que tenemos autoridades que desafortunadamente le han pedido el valor a la investidura de lo público. Entonces tienes un ambiente absolutamente difícil de gobernar. Ya no solamente por lo digital, que ya en sí mismo es un ambiente que te dificulta la gobernanza del futuro y la gobernanza en un mundo tecnológico, en donde las condiciones te lo ponen las grandes plataformas, así cuando uno firma o acepta las condiciones de uso, la democracia está sucediendo lo mismo. Hay una serie de elementos y factores que están determinando cuáles son las condiciones de uso de la democracia. Es como cuando uno se mete a una aplicación, hoy día tenemos distintos elementos, factores que te están imponiendo una forma de entender la democracia que fundamentalmente a las generaciones jóvenes no le está haciendo sentido. Estas formas de conversación, ¿cuándo empezaron a deteriorarse? ¿Cuándo empezaron a ser dificultoso el entendernos?
¿Cómo crees que se gestionó aquello? Yo creo que un proceso permanente que el país ha vivido con distintos momentos de entonación, podríamos decir, o momentos de mayor o menor grado. Pero nuestro país tenía en su momento una cierta visión de futuro o un cierto acuerdo social que por un lado se criticó, se cuestionó, que fue un acuerdo de las élites donde la ciudadanía no participó. Mi opinión es que meridianamente habían ciertos acuerdos, más allá de los niveles de la decisión o de los acuerdos que se tomaban, era posible en la comunidad educativa de un colegio ponerse de acuerdo. Era posible en un club de fútbol generar los instrumentos necesarios para jugar un partido los días domingos. La comunidad tenía ciertas condiciones de juego para elegir a sus representantes en una junta de vecinos. Había ciertos acuerdos de las reglas del juego. Yo creo que esas reglas del juego y los bordes de esas líneas se disiparon, ¿no? Se empezaron a correr, se empezaron a estresar, y hoy día tú lo que ves institucionalmente también lo puedes ver en otras estructuras de la sociedad, en otras estructuras del armado societal, ¿no? En donde el Estado ya no está. No lo digo yo, ¿no es cierto? Que cuando uno dice, mira, sabes que el Estado ya no está en varias partes del territorio nacional, donde sí estaba, o había una institución, en la época nuestra era la Iglesia Católica quizás, eran los clubes de fútbol en los años 90, había cierta institucionalidad que permitía el orden. Organizaciones intermedias. Exactamente. Y cuando se disipa, se difumina, se destroza toda esa capilaridad social, emerge y fundado también por el mundo tecnológico, ¿cierto? Otros mundos y otras reglas del juego. Pero la convivencia estaba dada precisamente por esas instituciones que en alguna forma mantenían, ¿cierto? El orden, mantenían la convivencia, mantenían ciertas reglas del juego. Perdón que interrumpa, mantenían muchas cosas, no solamente mantenían la convivencia, las reglas de juego, construían identidades sociales, exacto, ayudaban a la construcción de identidades políticas, mediaban entre el ciudadano, ¿sí? Entre el sujeto individual y los partidos políticos, por los sindicatos, por las organizaciones de iglesia, por los gremios profesionales. Y ahora parte de la crisis de representación política es que ya no hay contacto entre los partidos y la ciudadanía. Exacto. Pero tú lo estás viendo desde una lógica de diálogos, de maneras de dialogar, de espacios para encontrarse. Exactamente. Y ahora la gente está ¿en dónde? ¿Está en su casa, en su teléfono? Están en todas y en ninguna parte, ¿no? ¿Dónde está la arena pública entonces ahora? Tú eres hoy día una multiplicidad de sujetos y de roles en una misma persona, ¿no? Hoy día nosotros podemos estar conversando, estamos en un papel, te suena el teléfono y va a ser tu hijo y vas a ser, mientras estás conmigo vas a ser padre, te va a llamar el profesor del curso de la universidad de tu hijo y vas a ser el apoderado. No vas a tener que ni siquiera cambiarte de posición, ¿no? Vas a estar sentado en el mismo lugar y con una multiplicidad de tareas y de roles en un mismo lugar y en un mismo espacio. Y esa dimensión del tiempo, esas dimensiones del espacio, es lo que se ha difuminado. Entonces, tu idea, ¿quién eres? Eres todo y estás en todas partes y en ninguna parte, ¿no? Es como estar presente sin estarlo. Y yo creo que ese deterioro, o más que deterioro porque hay que juzgarlo en su mérito, pero esa transformación o esa ruta en donde el modelo de sociedad que hemos construido ha permeado, ha permitido buenas cosas, pero yo creo que lo que está en juego es precisamente hoy día, y a propósito de lo que nos convoca hoy día, de que en un momento histórico del país, como fue los años, ¿cierto?, del gobierno de Salvador Allende, y lo que estamos sucediendo y lo que uno ve hoy día, es que existe un poco valor, ¿cierto?, de lo que significa la democracia para la vida cotidiana de las personas. Yo creo que ese acuerdo que hubo en sus momentos, hoy día se difuminó. Yo creo que ahí es una de las grandes interrogantes que tenemos que resolver. Y la política, porque se vuelve también un desafío, ¿la política sabe cómo hablarle a ese nuevo representado que está en todos lados y no está? Pues, ¿quién es ese actor al que estoy representando? Es que es difícil de representarlo. Es difícil, ¿por qué? Porque hay distintos niveles de representación, ¿cierto? Y la configuración del órgano social también ha vivido un proceso de transformación.
Las instituciones que estaban permanentes en los territorios también desaparecieron, mutaron, no existen o fueron reemplazadas, ¿no? No es un eslogan cuando tú dices, sabes que al final del día quizás hasta en varias poblaciones del país la institucionalización del narco ha permitido pagar la cuenta de luz y de agua a varias familias de esas poblaciones. Hay lugares donde no hay farmacia, hay lugares donde no hay... En fin, la sociedad y la urbanidad y el mundo rural sufrió mutaciones, lo sufre hoy día. Hay un desapego en torno a lo que no me es útil, ¿cierto? Lo que no voy a ganar, no voy a tener una ganancia inmediata en una sociedad de la inmediatez, de tenerlo ahora, y eso ha permitido precisamente lo que tú decías. Ahora, pintas un panorama desolador, digamos que gris, sujetos fragmentados, con limitada conciencia de lo colectivo, con muy pegados o sujetos al aquí y ahora. Difícil ejercicio para el tema de la construcción de lo colectivo, para el tema de la construcción de la política. Es que yo siento que... O hacerlo desde dimensiones a las que hoy la política no está acostumbrada a manejar. Claro, porque en el ejercicio del poder, eso era lo que hablábamos anteriormente, el ejercicio del poder y de la representación es, yo te represento por momentos, yo te represento por instantes, yo te represento a propósito de algo particular, no te represento en torno a estructura. Que uno podría decir que los grandes partidos históricos de nuestro país, ¿cierto?, respondían a estructuras societales, ¿no? o a estructuras de un órgano social en donde parte de del etos, ¿cierto?, de esa estructura, el partido lo tomaba y lo representaba culturalmente, socialmente, políticamente, territorialmente. Ese grado de representación fragmentado se microsegmentó, se microfragmentó. Entonces, yo te represento, Fabricio, en torno a un tema. Tú eres un ciudadano que va con su mochila y eres portadores de valores. Yo no te puedo definir hoy día... A la carta, además. Exactamente. Sí. Yo no te puedo definir como estructura. Yo hoy día te defino a partir de un valor particular que quizás dentro de todas tus mochilas de valores que tienes o que cargas, yo soy capaz de representar en uno. Y esa inmediatez es lo que el juego de la representación, yo creo que se entregó ya no a representarte como estructura, sino que representarte particularmente a la carta. Es evidente, por ejemplo, cuando uno ve la transición de las conversaciones en nuestro país o de la adhesión de ciertos temas. Entonces, mira, hace 5 años el tema de el pilar solidario de una reforma previsional y el aporte solidario era el gran tema. No había discusión, la sociedad no tenía que volverse a preguntar sobre eso. Había solidaridad. Hoy día, o sea, los porcentajes por lo menos que la encuesta entregan del valor del pilar solidario o del aporte cierto solidario es mínimo. Yo quiero mi plata para mí. Pero esa persona que porta esa idea, quizás dice en materia de salud, no, yo quiero un sistema solidario en materia de salud. Porque a mí me aflige, yo no tengo las lucas para pagar el cuidado, por tanto, ahí sí que... No, pero en educación no. En educación sí tengo un par de luquitas, entonces yo ahí sí quiero un modelo donde entre la participación del privado. Y ahí yo quiero distanciarme, ¿no?, del modelo público de educación y prefiero... Entonces, tú a ese sujeto, ¿cómo lo representas? ¿Cuál es tu estructura básica? Yo decía, mira, te quiero en 3 cositas para poder que sintonía, ¿no? Y además, eso súmale a que el propio efecto de la inmediatez te hace a ti ser un buen canalizador de la oposición, ¿cierto? Utilizar un buen discurso y un buen relato para ganar adeptos en materia de oposición, pero en América Latina lo que vemos es que esa oposición cuando gobierna, inmediatamente esa adhesión prácticamente ya no tiene ese año, ¿cierto?, de gracia que se le entrega a los gobiernos. Rápidamente esa oposición, al cambiar, al tomar otro papel, ya rápidamente quien te votó ya te rechaza inmediatamente. Entonces también vemos esa fluctuación en términos de la adhesión, porque hoy día las representaciones son microsegmentadas. Bueno, y el ejemplo de los últimos cuatro
4 gobiernos democráticos en Chile lo reflejan, ¿no? El gobierno, el segundo gobierno de la señora Bachelet, el segundo gobierno del señor Piñera, el gobierno del presidente Boric, son gobiernos que muy rápidamente, en el plazo de un año, año y medio, vieron licuado, ¿sí?, la adhesión popular, ¿no? Efectivamente, eso es un fenómeno que ya nos está acompañando casi una década. Claro, entonces, a eso súmale la oferta política, más que... ¿Cuál es la oferta política que un ciudadano hoy día le puede hacer sentido? Básicamente, el que grita más fuerte, el que tiene un simplismo o un solucionismo populista para medidas que tú dices a todas luces son inviables, van a afectar, ¿cierto?, la calidad de la estructura democrática. Hoy día tú ves que en el Parlamento chileno la violencia política, que quizás se da en otra magnitud y con otras características, quizás con las propias herramientas del siglo XXI, no quizás con las herramientas propias del siglo XIX, pero tú te ves un ambiente que ya dejó de ser crispado por eventos, sino que per se ya se crispa, ¿no? Es crispado. Ahora, en ese contexto, ¿cómo desde la política se pueden establecer prioridades? Si al menos desde el campo del progresismo tiene reivindicaciones a la carta también, que van desde los temas de género, identidades sexuales, las clásicas socioeconómicas, mi participación en la distribución del ingreso, las territoriales. ¿Cómo se construyen desde ahí prioridades? ¿Cómo crees tú? Sé que la pregunta no tiene una respuesta clara, pero ¿cómo la imaginas? Yo creo que tiene que ver con el diseño estratégico más que con las eventualidades de lo que yo soy capaz de ofertar. Es decir, por ejemplo, volviendo a los temas que yo trato de aportar. Los países nuestros siguen anclados en un paradigma de desarrollo que le hace muy poca gente, le hace sentido a la gente, que son los paradigmas de desarrollo tradicionales, en donde no hay ninguna nueva oferta en términos de decirle al país, mira, ¿sabes qué? Nuestra próxima era, lo digital va a ser estratégico para el país. En todo ámbito, ¿no? Donde lo tecnológico y lo digital vamos a gestionarlo y vamos a generar una arquitectura y una institucionalidad en donde entendamos que la transformación digital en términos del empleo, en términos de la educación, en términos de nuevas fuentes de desarrollo, va a ser algo estratégico y nos vamos a proyectar. Tengo una oferta de desarrollo, ¿no? Yo creo que lo que hoy día la gente percibe es precisamente esa carencia de visión. En regiones es aún más latente, ¿no? Que tú dices, cuando uno se levanta en San Javier, en la región del Maule, uno dice, bueno, ¿hacia dónde va mi territorio? ¿Hacia dónde va el país? ¿No? Y la oscuridad suele ser más garante, ¿cierto?, que la luminosidad, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Hay una idea, ¿ah? Tenemos una noción, ¿no? Hemos construido esto, aunque sea un cliché, pero esta visión común acerca de lo que vamos a hacer en materia del desarrollo agropecuario, no sé. Hay muy poco, yo siempre, ustedes saben, yo hablaba por lo menos dentro de la estrategia regional lo que hace el gobernador Flies en Magallanes, porque le presenta una oferta a la ciudadanía, a la comunidad. Hace una oferta. Tardará más, tardará menos, pero hay una idea, ¿no? De eso, ¿sabes qué? Vamos camino para allá. Y yo creo que el ambiente político, la oferta política también. Porque tú tienes un partido o una oferta política que hoy día puede estar a favor de, y según se dan las condiciones puede estar mañana en desacuerdo de. Y no hay explicación, no hay accountability. Vemos cómo son las elecciones de los partidos, que la estructura de los partidos se enteran por los matutinos de cómo fueron las negociaciones para elegir listas dentro de sus partidos. En fin, volviendo al punto, sostener una comunidad, sostener una organización tiene ciertos principios que son básicos y sobre todo es aplicar la inteligencia. Y yo creo que hemos quedado en la obsolescencia en materia organizacional, en materia de las organizaciones que estaban presentes en los territorios y las que existen siguen funcionando con la misma calidad mesiánica, en donde algunos pocos tienen el derecho a determinar el futuro de las organizaciones y muy pocos siguen viendo en la vereda. Eso se ve en la ciudadanía y se ve también en el propio deterioro del sistema político. Ahora, el área de política pública en la que estás concentrada, en que concentras tus investigaciones, el trabajo de formación, es un espacio que, desde que emergió hace una década o poco más, es un espacio privilegiado donde todo el mundo dice que
es posible encontrar un trabajo mancomunado entre lo público y lo privado. ¿Es así efectivamente? Porque viste que forma parte del debate sobre en la provisión de bienes y servicios públicos, el neoliberalismo, ¿sí? Privilegió el rol del mercado por sobre el Estado y a partir de ahí profundizó desigualdades. Sí. Pero en el área del desarrollo tecnológico, ese discurso no es el discurso o el espacio del debate principal, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo así? Yo creo que esa es una pregunta estructural para este medio, no para este ambiente. Y yo lo junto también con el mundo de la innovación y el mundo del emprendimiento. Y lo digo desde alguien que es de izquierda y de alguien que ha tratado de construir una aproximación progresista, humanista, frente a estos temas, ¿no? El imaginario de lo tecnológico está en otro lado. En otro plano. En otro plano. Lo mismo que la innovación y el emprendimiento. Se cruzan, pero donde se aferra y donde está instalado está muy lejos de lo que nosotros podríamos decir, ¿cierto?, el paradigma de una sociedad progresista en donde le incorpora, ¿cierto?, el factor convergente entre lo que puede hacer el Estado y lo que puede hacer el mundo privado. Y ahí es un ambiente que está en permanente tensión. Pero creo que a propósito de esto, y hay temas que son estructurales, ¿no?, en materia tecnológica, que es, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho acá en Flaxo, que es precisamente aproximarnos frente al humanismo tecnológico. Es decir, usted, señora, está preocupada de la seguridad pública, ¿no? Es parte de su preocupación cotidiana, de sus hijos, de usted. Y hoy día en la ciudad se despliegan una cantidad de infraestructura tecnológica que mientras más infraestructura tecnológica, le llamo a las cámaras de televigilancia, le llamo a instrumentos, ¿cierto?, que garanticen presencialmente cierto acondicionamiento del espacio del territorio bajo la presencia de la tecnología en pro de disminuir los niveles, ¿cierto?, de inseguridad o de sensación de la inseguridad, ¿no? Y ese ecosistema implica muchos derechos, ¿no?, en donde tienen que estar absolutamente bien resguardados, ¿no?, para que precisamente la tecnología esté al uso del bien común, ¿no? No que sea una trampa, ¿no? Porque yo creo que la sociedad en esta materia, o nosotros no podemos permitirnos las letras chicas en esta materia, ¿no? Porque mañana una base de datos, ¿cierto?, de unos ciudadanos que estén perfilados, ¿cierto?, como se ha hecho en la mayoría de los países donde se utiliza el despliegue de inteligencia artificial en el mundo, desafortunadamente, esa arquitectura algorítmica va a sentenciar a los pobres, a los de cierto color de piel, a los de bajos ingresos, y lo va a seguir marginando aún más. Entonces, ese uso y ese resguardo del mundo de la tecnología desplegado fundamentalmente tiene que ver con derechos, ¿no? Y esos derechos tienen que estar bien resguardados por la institucionalidad. Todos los proyectos tecnológicos en este modelo societal donde no hay una gobernanza tienden a fracasar. ¿Cómo así? Estados Unidos tuvo que sacar todas las cámaras de reconocimiento facial de los aeropuertos porque las organizaciones de derechos civiles dijeron, no podemos nosotros tener además una sociedad donde los derechos civiles y políticos se han deteriorado. Tú también, quien más que tú, sabes y lo reflexionas permanentemente, cómo se ha deteriorado, ¿cierto?, los derechos civiles y políticos en una sociedad norteamericana en donde todo el perfilamiento de esos patrones te hacían que al final había que cuidarse del pobre, que había que cuidarse del negro afroamericano, sí. Y del afroamericano. Entonces, ¿estamos dispuestos como a sociedad a hacer un despliegue masivo tecnológico sin resguardar los derechos? Y eso es clave para el progresismo. Yo creo que ahí no podemos ceder, por más que efectivamente nosotros podemos desplegar tecnología para el bien común, ¿no?, para el humanismo. Cuando dice, pongamos tecnología, que la persona sea el centro, no es ficticio, las sociedades no son inteligentes o tontas, ¿no? Las sociedades son en la medida que la tecnología esté al servicio de las personas. Tenemos casos donde se han desplegado cantidades masivas de tecnologías, pero en sociedades que entienden este modelo, la despliegan y se sabe que yo voy a hacer una gobernanza en donde sus datos están sumamente resguardados, la trazabilidad de la información, del dato, vamos a poner este despliegue de infraestructura porque la inseguridad ciudadana
es de un 30% y aplicando todo este despliegue nos comprometemos que en 2 años esto se va a disminuir a un 6%. ¿Ok? Ok. Pasan los 2 años y se evalúa la tecnología. Y en vez de un 30% subió a un 40%. Hay sociedades, ciudades que sacan la tecnología. ¿Saben qué? No funcionan las cámaras. ¿Por qué voy a mantener las cámaras de televigilancia? Si para lo que yo me comprometí con la sociedad era para un fin, un punto. Entonces yo creo que ahí, y sobre todo, este gobierno puede hacer mucho, ¿no? Porque puede utilizar lo bueno de la tecnología, lo bueno de la tecnología para la democracia. Yo, a propósito de la Comisión de Desinformación, creo que también es bueno que la sociedad chilena discuta el tema, ¿no? Y que se haya una comisión, más allá de la dificultad que tuvo en su nacimiento, en su anuncio, que yo creo que fue un error político plantearlo de la forma que se planteó, pero las sociedades han formado comisiones para discutir temas. Chile ha formado comisiones, ¿no? Para discutir los procesos de paz, los temas de la Araucanía, ¿cierto? Las propias comisiones, ¿cierto? De verdad y justicia, en fin, una comisión hay que mirarla en su mérito y si le puede dar insumos a la institucionalidad para mejorar sobre todo la calidad de la democracia y el mundo de la desinformación y cómo esa está cada vez más alterando, ¿cierto? La convivencia y cómo está minando los cimientos de la democracia, yo creo que bienvenida sea. Entonces yo creo que ahí podemos hacer la diferencia. Y ahí está un poco el desafío en términos del mundo progresista, de no marginarse de este mundo, de convivir, la innovación también está en lo privado, desafortunadamente también se ha demonizado, demonizado demasiado, ¿no? Y el mundo del emprendimiento y el mundo de la tecnología, y sobre todo en el ethos de las nuevas generaciones, lo ven como una práctica propia del quehacer donde quieren vincular conocimiento, ciencia, tecnología, y ese mundo también hay que incorporarlo en esta dimensión. El Estado, esa discusión tiene sus momentos. Hoy día, cuando uno ve, ¿cierto?, a propósito de la reforma de pensiones y ve la cuña del populismo, ¿cierto?, que dice, ¿sabes qué? A propósito del caso de las fundaciones, hoy día no me puedes pedir dinero para mejorar las pensiones. Entonces, ¿dónde está la relación? ¿No? ¿Dónde está, en qué minuto eso tiene que ver con uno? Entonces, ese ambiente, yo creo que tenemos que aprovechar las circunstancias que nos da la tecnología, pero resguardando ciertos principios y ciertos valores. Yo creo que ahí está lo que va a hacer la diferencia. ¿Cómo llega el país a la conmemoración de estos 50 años? ¿Cómo lo sientes tú? Yo siento varias cosas. Como no se dieron procesos de conversación en donde todo es viejo y nuevo al mismo tiempo, yo siento que ahí las generaciones jóvenes llegan sin conocimiento, en su mayoría. Estoy hablando quizás de nuestros hijos, ¿no? Adolescentes, ¿no? Veo sin una pauta mínima para poder abordar una conversación de lo que ha sido los 50 años, ¿no? Yo creo que ganaron quienes pretendieron ocultar bajo la alfombra lo básico de una conversación, de una sociedad que permanentemente tiene que estar conversando para que estos hechos, no solamente los efectos de la dictadura cívico-militar, sino que ciertos consensos comunes, ¿no? Yo ahí comparto lo que decía Manuel Antonio Carretón en torno, da la sensación de que hay consensos de que no ocurran más, pero no hay consenso de evitar cómo ocurrieron lo que ocurrió, ¿no? Y yo creo que una sociedad está perdiendo esos consensos. Entonces, ¿cómo me preguntas a mí? Yo creo que llegamos a una sociedad desalineada, cada uno en su propio nicho. Si me interesa, me va a interesar también a la carta un tema, una particularidad, pero como estructura de generación, estructura de sociedad en donde hay ciertos valores compartidos, yo creo que llegamos totalmente desmembrada.
¿no? Yo creo que eso nos ocurrió en los años 90, ¿no? Donde había una aproximación de que la democracia tenía su valor, de que no repetir lo mismo previo, posterior a lo posterior, en el mismo momento del valor de los derechos humanos. Hoy día hablar de derechos humanos es distinto, como también hablábamos como poníamos el ejemplo del pilar solidario, donde había un consenso. Yo siento que hoy día cuando hablan de derechos humanos es como, están hablando tantitos del derecho. Entonces, porque tampoco hemos podido abordar los derechos de nueva generación, también los derechos humanos de nueva generación también, como que la gente... Entonces yo creo que ahí llegamos dispersos, y estructuralmente dispersos, ¿no? Cada uno por su lado, con su propia opción, con su propio recuerdo, con su propia conmemoración, unos por allá, unos por acá, y lo que debiera ser un punto de encuentro, de convergencia, hoy día yo no lo veo. Quizás estoy totalmente equivocado y lo existen, pero mi percepción hoy día está totalmente difuminado ese ambiente.